despreocupados, ¿no? Y no es lo que está pasando en este tiempo en nuestra realidad, ¿no? En el mundo, en todos lados. Entonces, vamos a empezar haciendo una pequeña mención de esto, en las crisis, ¿no? Crisis, los que estuvieron en el primer encuentro hace 2 semanas, lo charlamos un poco, es toda situación que puede ser externa o interna, pero bueno, hoy es externa, donde nuestros recursos que venían siendo suficientes, donde estábamos en una comodidad, donde sabíamos qué esperar, sabíamos qué hacer con las cosas que iban pasando, ya no está sucediendo más eso. Nuestros recursos ya no nos alcanzan, necesitamos otros, nos empezamos a dar cuenta que tenemos que hacer cosas distintas, que lo que hacíamos ya no funciona o no da los mismos resultados. Las podemos tomar como momentos catastróficos o también las podemos tomar como estas oportunidades para crecer, desarrollarnos y extendernos. Por supuesto que esto no solo va a depender de una decisión, porque creo que ¿quién no querría poder aprovechar toda crisis para crecer? Hay mucha gente que no lo puede hacer porque las crisis disparan, los diferentes tipos de crisis disparan cuestiones no resueltas por las personas a veces, ¿no? Hay elementos protectores en las crisis. Si tenemos una buena red social, si tenemos una buena espiritualidad, si tenemos salud física, todo eso va a ir variando, depende de la edad que tenemos, los recursos económicos, todo eso va a influir en cómo nos afecta cada crisis, ¿no? Entonces, también, hoy vamos a hablar quizás de ideales, de qué hacer, cuál es nuestra meta, ¿no? Cuáles son nuestros objetivos con los niños, con los adolescentes. Pero también tenemos que saber que vamos a cada uno a hacer lo mejor que podemos. Y para esto es importante esto que les quería decir, ¿no? No encontré un dibujito específico del árbol que quería buscar, pero hay un árbol en particular que es el tabonuco, que la característica que tiene es que crecen juntos, como en un bosque, y sus raíces, por debajo de la tierra, se entrelazan, intercambian nutrientes, y por eso muchas veces cuando hay tornados, tormentas y de cuestiones climáticas que suceden, son los que resisten versus, en comparación con otros árboles cuyas raíces están solas en la tierra y que caen o sufren esas tormentas. Entonces, una de las principales premisas, somos más fuertes juntos. Y esto va a ser dentro de casa, en la iglesia, en la comunidad. Lo que nosotros no tengamos individualmente, otro al lado lo tiene. Quizás no sabemos todavía, pero otro al lado lo tiene. Sobre todo en la iglesia, sobre todo en la comunidad, porque Dios nos creó así, para que una parte del cuerpo tenga el recurso que necesita la otra. Y nosotros tenemos algo de recursos que quizás el otro necesita. Entonces esta va a ser una de nuestras premisas. Y también en casa, somos más fuertes juntos. Y para el trabajo con los niños y los adolescentes, esta va a ser una premisa importantísima. También en las crisis se forman nuestras alas. Si ustedes conocen el proceso de desarrollo de las mariposas, empiezan es la oruguita, se mete en el capullito, después esa oruguita parece que está luchando, ¿no? en ese lugar tan restringido, parece que quiere salir, que se esfuerza, que pareciera de afuera que no le gusta estar ahí adentro, pero en realidad está formando sus alas, se está desarrollando, está haciendo el proceso de metamorfosis, está cambiando su forma para estar preparada para el próximo desafío. Si yo corto el capuchoncito ese para que ella pueda salir antes, la estoy matando, la estoy quitando su posibilidad de vida después, ¿no?
Y por otro lado, la ostra también nos recuerda esto. Podemos convertir, las ostras lo que hacen es, las perlas en principio no son perlas, no salen de la nada, son pequeñas basuritas que quizás entran, molestias, agentes externos, suciedad, que ellas van transformando en algo hermoso que es una perla. Entonces, estas tres imágenes, quiero invitarlos a que se puedan convertir como en nuestros símbolos para las crisis y para la vida, ¿sí? Siempre. Entonces, toda dificultad, toda tormenta, toda crisis tiene este potencial, ¿sí? Lo que pasa es que, por supuesto, que va a depender de las decisiones que tomemos, de la actitud mental y conductual y espiritual que tomemos en la crisis para poder verlo así y actuar en consecuencia, o verlo como algo que me va a pasar por encima y yo no voy a poder hacer nada. En Maggie, esto perdón, siempre hago el paréntesis. A soy veces Maru Prado. las Perdón, personas que... ¿Qué pasó, Maru? perdón, veo a varios sacando fotos y les quería aclarar que después les vamos a pasar el Ah, sí. Power, va a estar la grabación del taller para que no se preocupen, perdón que te interrumpí, para sacar No las pasa nada. fotos o tratar de copiar todo, después van a estar los apuntes también para dárselos, eso solo. No, está bueno que lo hayas aclarado, sí, así todos se relajan. Está bien. Esta semana hablando con Ale, él me recordaba con Alejandro Sarmiento, algunos lo conocen, charlábamos un poco sobre esto, ¿no? Sobre las crisis, sobre todo esto que está pasando, y él me recordaba este concepto, esta idea, esto que dijo Viktor Frankl. Viktor Frankl era un psiquiatra eh, judío que estuvo en los campos de concentración nazis, eh, y él, una de sus descubrimientos, vamos a decir, pero una de las cosas en las que reflexionó mientras estaba en el campo de concentración era cómo, algo que se dio cuenta, cómo en cada situación, cada persona, lo que no perdía, lo que nadie le podía quitar, era ese espacio que él llamó de la libertad última de cada hombre, de cada persona, entre la circunstancia que me sucede, lo que está pasando, y mi acción, y mi conducta, y lo que yo hago con eso. En el medio, siempre, absolutamente siempre, hay un espacio donde somos absolutamente libres de elegir cuál va a ser nuestra respuesta a determinada situación. Estamos hablando de adultos, ¿sí? De adultos medianamente sanos, ¿sí? No estamos, porque cuando hablamos de adultos con situaciones traumáticas no resueltas, etc., hay una mezcla en ese adulto de niño adulto, ¿sí? Pero bueno, eso es para que vayamos hablando un poco más adelante. Y los niños, ahora vamos a ver la particularidad de los niños. Los niños no llegaron a esta instancia todavía. Bueno, haciendo esta breve introducción, pensemos qué nos está pasando. La situación que estamos viviendo es una situación donde hay peligro, ¿sí? Nosotros en nuestro cerebro, bueno, tenía otro dibujito por ahí, pero en nuestro cerebro no es un solo cerebro que funciona todo junto, está dividido, cada parte hace cosas distintas, cumple funciones, está todo interconectado, y hay una partecita muy específica que se llama amígdala, es muy chiquitita, tiene el tamaño de una almendrita, y está bien en el medio, bien en el centro. ¿Eso qué quiere decir? Lo que está más en el centro del cerebro, más adentro, es lo que es evolutivamente anterior, es lo que se forma primero. Después se van desarrollando todas las capas exteriores, y esa parte más antigua, digamos, en la evolución, nuestra evolución, ¿sí? El bebé nace con esa parte, se llama cerebro reptiliano, lo han nombrado así, ciertas estructuras que se encargan de lo que hace un bebé: respirar, percibir las sensaciones físicas, dormir, o sea, regula la temperatura, todas esas cuestiones están reguladas por esa parte del cerebro. Después tenemos un cerebro emocional, que es esto que yo les decía,
amígdala, sistema límbico, para el que le interese y sea un poco más nerd ahí, y le interese después buscar. Ese es el cerebro emocional. Y luego tenemos el cerebro racional, que es la parte más externa, que es la corteza gris, y es la que se encarga de las funciones como prestar atención, aprender, razonar, tomar decisiones lógicas, etc. Nosotros en este cerebro tenemos esa amígdala que funciona como un detector de humo. ¿Sí? Algunos en sus casas o en los edificios tenemos detectores de humo. Ese detector de humo, cuando hay humo, empieza o a sonar o directamente tira agua, depende cómo esté conectado. El tema es que ese detector de humo cumple esa función nada más. Nos avisa cuando hay humo. No nos dice si el humo viene de una tostada que se quemó o si viene de que se está incendiando la casa, ¿sí? Simplemente suena, y suena igual, de fuerte, y avisa lo mismo con una clase de humo y con la otra. ¿Quién es el encargado de decidir cuál es la acción adecuada en cada situación? Somos nosotros. Miramos la situación. Ok, es la tostada. Apago la tostadora, saco el pan, abro la ventana, ventilo, listo, se acabó, no hay más peligro, deja de sonar. Todo vuelve a la normalidad. Ahora, si se está incendiando, agarro a la gente que está dentro de mi casa y salimos corriendo. Porque eso es lo que amerita la situación. Pero fíjense que hay alguien que traduce esa alarma. El tema es que, bueno, claro, cuando detectamos ese peligro, todo nuestro sistema está preparado y diseñado por Dios para entrar en respuesta de ataque, huida o congelamiento. Nuestro sistema nervioso lo hace automáticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Esas sensaciones que tenemos y eso que pasa en nuestro cuerpo automáticamente, tensión muscular, respiración, más taquicardia, ¿no? más palpitaciones, sudoración. Todo eso quiere decir que el cuerpo se está preparando para salir corriendo y huir del peligro, porque no es esto que está pasando, esta alerta, es nuestra aliada, nos avisa, estás en peligro, salí de ahí. O de ataque, si no puedo huir, bueno, a ver cómo puedo enfrentar este peligro para sobrevivir. Y a veces estas dos no funcionan y entramos en modo congelamiento, ¿sí? En modo parálisis. Que la verdad que es el menos eficaz, porque me quedo ahí en la situación, pero en la naturaleza nos enseña que hay especies que hacen esto porque al hacerse pasar por muertas, las presas, hacen que los predadores sigan de largo, porque el predador come, salvo las carroñeras, comen la presa que mataron. Es una cuestión de supervivencia también para preservarse de peligros, ¿no? Entonces, si el predador piensa que estoy muerto, sigue de largo y yo estoy, y después puedo volver a reaccionar, ¿no? Todas estas son conductas de supervivencia. Son si alguno tiene conocimiento o le pasó o a alguien conocido les pasó, son las reacciones que en general la gente que dice tuve un ataque de pánico o tengo ataques de pánico, dicen. Pero en realidad, claro, viene acompañada del pensamiento me voy a morir. Esta reacción jamás nos va a llevar a morir porque es una reacción de supervivencia. Se siente muy loco porque esto sucede cuando no hay peligros percibidos. Hoy sí estamos en una situación donde el peligro está ahí, aunque no se percibe con la vista, ¿no? Y esa es una de las características tramposas de esta situación. Entonces, en estas situaciones nuestro cuerpo, cerebro, pero cuerpo, ¿sí? Todo nuestro ser está activado o hiperactivado, alerta. Y en general, ahora en esta situación, nos está haciendo más difícil que en otras situaciones volver al estado normal. ¿Por qué? Por la incertidumbre, porque en estado normal hay información certera, se nos dice, este es el peligro, así se resuelve y así se termina, etc. Hoy en día no tenemos esas certezas, porque no sabemos, porque es un virus que nadie conoce, que estamos tratando de conocer, no sabemos lo que va a pasar en la economía, no sabemos qué va a pasar con nada, cómo vamos a volver a la vida normal. Entonces, la incertidumbre es un elemento que aumenta la dificultad para volver a la situación normal de tranquilidad. Ahí está, este era mi otro dibujito. Ahí fíjense,
Eso chiquitito blanco es la amígdala. Está bien en el centro del cerebro, está conectado con todo lo demás. ¿Qué quiere decir esto? Sentimos miedo, ¿sí? No sé, sentimos miedo. Si alguno, a ver, en distintos niveles y se manifiesta de distintas maneras, pero sentimos miedo. Nuestra alerta está prendida y está bien, o sea, tiene que ser así. Es normal y esperable. Porque si no tenemos miedo cuando hay un peligro, quiere decir que algo no está funcionando. Esto no quiere decir entrar en pánico, hacer cosas irracionales. Simplemente estoy diciendo, reconozcamos que por ahí tenemos un poco de miedo, ¿no? Nada más. Y a los niños, ¿qué les está pasando? ¿No? Y a los adolescentes. Lo mismo. Lo mismo que a nosotros. Sienten miedo, bueno, ahí está, sienten miedo, angustia, abrumados, cansados, aburridos. Pensando en los niños, puse las fotitos, pero también pensando en los adolescentes, están tristes, algunos que están en el último año del colegio y no están viendo a sus amigos, tenían, no sé, su fiesta, su viaje, no sé, las cosas que hacen o que hicimos todos en el último año, esa etapa importante, ¿no? De poder conectarse con sus compañeros, con sus pares, esa necesidad de identificarse con otros, de conexión, de reírse, de hacer pavadas, que cuando crecemos y nos hacemos adultos dejamos de entender y nos olvidamos que estuvimos también en ese lugar, ¿no? Pero bueno, les está pasando todo esto, como a nosotros, solo que no tienen esta parte más externa del cerebro, ¿sí? Para decodificar las señales de ese detector de humo. Se prenden las mismas señales, ¿sí? El cuerpo y el cerebro se activa, manda las señales de que algo no está bien, solo que ahí no puede decir, bueno, no sé si se está incendiando la casa o si es una tostada, no puede volver a la normalidad por sí solo. Entonces, por otro lado, su manera de expresar esas emociones, ¿sí? Es a través de las conductas, no tanto de sus palabras. En general, estoy hablando de los niños. A algunos adolescentes les pasa lo mismo, porque quizás nunca aprendieron, porque esto va a ser una oportunidad para todos, espero, porque a veces tenemos adultos que no pueden expresar sus emociones con palabras, identificarlas, reconocerlas, hablar de ellas, decidir qué hacer cuando se sienten de determinadas maneras, ¿no? Pero esto es un aprendizaje como todo, no es algo instintivo. Pero bueno, los niños por lo menos tienen la excusa de que son niños, la excusa y la explicación de que por más que se los enseñemos y les hagamos un esquema en un pizarrón de qué son las emociones y qué hacer, todavía no tienen cerebralmente la capacidad de hacerlo solos. Entonces, esta es una de las razones por las que, por ejemplo, hay en muchos niños regresiones, entre comillas, conductuales, ¿no? Por ejemplo, chicos que eran más autónomos, independientes, para distintas cosas y están volviendo a manifestar algo más de dependencia. Hay niños que se están volviendo a hacer pis. Bueno, como en toda crisis, ¿no? Pero tenemos que pensar y ver estas conductas como manifestaciones de algo que están sintiendo. No algo que están haciendo porque nos quieren hacer, encima que tengo que trabajar de casa, hacer de maestro, encargarme de todo, no puedo salir, encima de este pibito me está haciendo la vida más imposible. No, porque es un caprichoso. No, los niños expresan sus emociones y lo que necesitan de maneras distintas. Nosotros autogestionar eso también. Podemos decir, bueno, necesito salir a dar una vuelta, bueno, no puedo. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer otra cosa en casa. Necesito tiempo sola, bueno, hablo con mi familia y le pido 15 minutos. El adulto puede hacer, no depende de otro para hacer un montón de cosas, puede hacer algo que lo ayude a restablecer ese equilibrio interno. Los niños no, necesitan de nosotros para la mayoría de esas cosas.
Hay un psiquiatra especializado en trauma, que yo lo recomiendo, tiene libros que son de fácil acceso al público en general, también está en YouTube, que se llama Gabor Mate, o Mate, es un nombre, él creo que es de Bangladesh, o bueno, por allá, está en Estados Unidos, y dice, una de las cosas que dice es, la conexión es la esencia de la seguridad. Porque nosotros en este tiempo, una de las mayores capacidades que necesitamos desarrollar es mantener a nuestro sistema de alerta lo más calibrado con la realidad posible, sabiendo que va a haber días donde nos va a superar la situación. Por esto que les decía, porque a veces es difícil volver a una situación de calma cuando no sabemos realmente qué es lo que está pasando o va a pasar. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué es importante? Porque nuestro sistema de alarma, esto no lo puse acá en la presentación, pero nuestro sistema de alarma constantemente prendido nos desgasta. Y, no sé, ustedes han escuchado alguna vez en la madrugada una alarma de un auto que no se apaga. Bueno, eso molesta a los vecinos, no le hace nada al auto. Pero nuestro sistema de alarma, si está prendido constantemente, está secretando hormonas de estrés, está desgastando más energía de la necesaria, y eso trae consecuencias a nuestra salud física, emocional, por supuesto, porque también dejamos de dormir bien, porque alerta significa no me puedo ir a dormir, tengo que estar alerta día y noche, y nuestro cerebro, por más que a veces cerramos los ojos y parece que dormimos, no descansa, no descansamos. Seguramente les habrá pasado de despertarse a la mañana siguiente con la sensación de no haber descansado nada alguna vez, ¿no? En general, esto pasa un día, 2 días, una situación que nos tiene más o menos preocupados, la resolvemos y después volvemos a dormir bien. El tema es que cuando la situación es más extendida en el tiempo, si nosotros no hacemos cosas para poder estar en calma, ¿no? Para avisarle a nuestro sistema, tranquilo, no hay peligro, o el peligro no es lo que te estás imaginando, no se está incendiando la casa. Si no hacemos estrategias, si no implementamos estrategias para eso, el sistema sigue prendido. Entonces, por eso es tan importante trabajar con la sensación, con toda la experiencia de seguridad. Para los niños, este acompañamiento activo, la conexión con los cuidadores principalmente, para los adolescentes también, acá cuando hablo de niños sí incluyo a los adolescentes, por más que los adolescentes se expresan también de otras maneras y a veces todo lo contrario, ¿no? Como que quieren su independencia, su soledad, su intimidad y están enojados porque no pueden estar con sus amigos y los padres les resultamos a veces una carga, una molestia, ¿no? Pero bueno, ese enojo, que también tenemos que saber que las emociones se ven distintas en los adolescentes y los niños. Un adolescente, un niño enojado, violento, probablemente esté más deprimido que otra cosa. Nosotros el adulto cuando se deprime, lo muestra con desgano, con falta de energía, se tira en la cama, come más, come menos, ¿no? Pero el adolescente, el niño, rompe cosas, grita, está irritable, le pega a los hermanos, contesta mal, ¿sí? Da portazos, en general está hablando de eso. Y nosotros los adultos muchas veces no lo sabemos interpretar, ¿no? Entonces, este acompañamiento activo, que es lo que vamos a hablar, del acompañamiento activo de los adultos, cuidadores, y acá estamos yo sé que acá hay papás de niños y adolescentes y también hay maestros y personas que acompañamos a los que son papás o cuidadores de niños y adolescentes. Entonces, todo esto, por supuesto que está para que lo compartamos, lo acompañemos a los cuidadores, acompañemos, no solo para nuestros hijos. Este acompañamiento es como una capa protectora, no es lo mismo si yo estoy en un accidente en una motito, que si yo estoy en un accidente, en el mismo accidente, pero tengo una super camioneta con una carrocería que me protege. Potencialmente me puedo lastimar igual, pero va a ser distinto, ¿sí?
este acompañamiento es una capa protectora y hace que el impacto de estas situaciones, que son potencialmente traumáticas, sea menor. Toda esta situación del coronavirus, del aislamiento, podría ser traumática para muchas personas, sobre todo para las personas que ya tienen situaciones de pérdida, de enfermedad, de inseguridad, ¿sí? Pero esto va a hacer que sea menor el impacto. Y nosotros tenemos que saber que podemos influenciar el medio ambiente de los niños para reforzar esta conexión. El tema es que tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Si somos esos cuidadores, yo puedo pensar, y ahora, por eso empiezo con todo esto, porque podemos, y vamos a llegar a la parte práctica de, bueno, ¿y qué hago concretamente, no? Con situaciones específicas. Pero la base es que nosotros podamos estar, se llama regulados emocionalmente. Porque si yo no estoy regulado emocionalmente, si yo no estoy cuidándome a mí misma, ¿sí? Si yo no estoy consciente de lo que me pasa a mí, si yo no estoy en un buen lugar de calma, de seguridad, es imposible que mis hijos, sobrinos, nietos, quien sea, reciban y se sientan seguros, porque ellos perciben. No, si mamá, papá están súper alterados, y esto es peligroso. Entonces, no bajo la alerta, lo mantengo, ¿no? Y cuando un niño está en alerta, bueno, pasa esto. Esta angustia más lábil, más irritable, demanda más presencia del adulto, lo cual hace que se genere un círculo vicioso. Nos demandan más, gritan, lloran más, nosotros sentimos que eso es una presión más, una situación difícil más para manejar, nos ponemos peor y eso va generando toda esta escalada emocional. En la relación, esto es lo que les estaba diciendo recién, en la relación segura con sus papás o cuidadores, el niño puede pasar de la sobrevivencia o supervivencia y la autoconservación, que es esto, que yo les decía, bueno, como tengo que sobrevivir, ¿para dónde rajo? ¿No? Y puede pasar de ese sistema, de esa sensación, a la seguridad, la corregulación, que es esto, la regulación emocional con el otro, y el crecimiento. Porque la esencia del trauma no son los eventos, sino estar solos en medio de los eventos. Bueno, yo estoy especializada en trauma, en lo que es el reprocesamiento del trauma, en la sanidad del trauma, y esta es una de las cosas que es característica. La misma situación vivida, acompañado por un sistema de cuidado, puede ser dolorosa, puede necesitar sanidad, pero no llega a ser lo traumática. Trauma significa golpe, quiebre, ¿no? Como un traumatismo de cráneo, un trauma físico, quiebra la psiquis, quiebra la mente. En cambio, si hay un factor de protector, puede ser una situación que duela, que haya que tratar, pero que no sea de tanta intensidad. Y como premisa, es responsabilidad de los cuidadores, de los papás, de las mamás, de los que están cuidando a los chicos, ¿no? Acá no voy a entrar, sé que podemos estar con personas, sé que puede haber personas que estén trabajando en este contexto, ni siquiera voy a entrar, pero podemos entrar después cuando charlemos si hay esta particularidad en las situaciones que ustedes están viviendo, es en los niños que viven institucionalizados, ¿no? Estoy hablando de por lo menos niños que mínimamente tienen un papá o una mamá en la casa, o un tío, abuelo, como que están en un sistema familiar, ¿sí? Es responsabilidad de esos cuidadores brindar este ambiente seguro de conexión, porque el chico no tiene los recursos para decir, bueno, no, entonces voy a hablar con mi abuela, voy a pensar si mi papá está muy alterado, voy a ver qué necesito y dónde lo busco. Un niño no puede hacer eso, ¿sí? Y este concepto de neuronas espejo es una de las cosas una de las evidencias científicas que se empezó a ver, a descubrir hace un tiempo a esta parte. En nuestro cerebro existen estas neuronas espejo. ¿Qué quiere decir esto?
de los niños y en los adultos. Nuestro cerebro percibe a través de señales no verbales en general, el estado emocional del otro y percibe las conductas y hace y funciona como espejo. Entonces, por eso muchas veces cuando alguien está irritable y es como una invitación, también nos ponemos mal, a ponernos mal, ¿no? Si alguien está triste, como a contagiarnos esa tristeza. Pero también es la base, la evidencia científica de esto que el pastor siempre dice, ¿no? De cuando presenta a un niño. El niño no va a hacer lo que ustedes le digan que haga, sino que va a hacer lo que vea que ustedes hagan. Es eso. Y no es una cosa que se le ocurre al pastor, es algo que dice la palabra, por supuesto. Y bueno, la ciencia lo confirma, como siempre pasa con la ciencia, ¿no? Entonces, esta es la base. Esto funciona así en el cerebro. No hay forma de escapar. Entonces, con más razón, si nosotros podemos estar tranquilos y manejar bien nuestro estrés y nuestra alerta, los niños lo van a poder, van a aprender, porque si no, vieron que una de las, no sé, consejos para, bueno, no sé si lo habrán visto, algunos sí, otros no. Uno de los consejos, una de las sugerencias cuando alguien está muy enojado, ¿sí? Es precisamente no escalar, uno estar en control y uno elegir siempre el tono de voz, o si el niño está muy angustiado, bueno, estoy ahí, espero, doy tiempo y yo permanezco en calma. Entonces el otro, si yo no espejo lo que hace el otro va a terminar espejando lo que hago yo. Entonces, esta es una de las bases para que podamos pensar en la importancia de nuestra propia autorregulación y cuidado. Nosotros somos sus ayudantes y sus modelos para regular este afecto, estas sensaciones, emociones. Y para esto necesitamos ejercitar la empatía, que no es sentir lo que el otro siente. La empatía es escuchar y mirar, y depende del estadio, depende de la edad del niño y la capacidad que tenga, que haya aprendido, y si no la aprendió a los 12, que la empiece a aprender, de reconocer, de ver qué siente, qué necesita y ayudarlo a traducir. Cuanto antes empecemos con los niños, aunque nos parezca que no entienden, cuanto antes empecemos a hablar de las emociones, ahora vamos a hablar de eso un poquito, y a mencionarlas, a ponerles nombre, y a decir, veo que estás un poco aburrido, te veo así como un poco triste, te duele algo, o cuando empezamos ahí en la cotidiana, ¿no? Sí, veo que te enojaste, o me parece, porque también no le decimos lo que estás sintiendo esto, sino me parece que por ahí estás un poco enojado, tenés un poco de miedo, bueno, empezamos a hablar y le empezamos a poner palabras a lo que quizás ellos todavía no saben. Al venir y decirnos, tengo miedo, estoy cansado, estoy frustrado. Pero si nosotros empezamos a mencionar, a nombrar estas emociones, ellos empiezan a incorporar y van a poder en algún momento decirnos, la verdad que a ver, ¿qué siento? Es enojo, es frustración, y van a poder empezar a diferenciar. Vieron que a veces esas diferencias son sutiles entre un naranja claro y naranja oscuro, ¿no? En las emociones pasa lo mismo. Entonces, el sistema de cuidado, nosotros, está bajo estrés, ¿sí? Por el virus, por el desempleo posible en algunas casas, o dificultades económicas, el desempleo actual o la incertidumbre del empleo más adelante, por el aislamiento social. Esto no son unas vacaciones que elegimos, bueno, hay gente que lo está pasando bárbaro. Yo tengo pacientes que le están pasando genial, son generalmente pacientes que no tienen niños a cargo, eh, pero que están como en las vacaciones de su vida, ¿no? Siguen cobrando o ya son jubilados y le están pasando bárbaro, pero mucha gente no, porque mucha gente vive en lugares pequeños, porque estar encerrados, estar en un lugar siempre igual, activa cosas. No estamos creados para estar en un lugar entre cuatro paredes, por más grande que sea nuestra casa. Se aumentan los roles de los papás, de los cuidadores. Tiene que trabajar muchas veces desde casa o salir.
Y acá tenemos el ejemplo también de las familias que tienen papás o miembros de la familia que tienen que salir a trabajar porque son considerados trabajos esenciales, o de la salud, o de los comercios que tienen que estar abiertos. Ahí hay más estrés porque esta persona entra y sale, y ¿será que puede traer el virus? Y me voy a contagiar, y se va a contagiar papá y mamá, y se van a morir, ¿no? Y además todo esto, ¿no? Los chicos están muchas veces escuchando información de la radio, de la tele, y por ahí no nos damos cuenta que tenemos la tele prendida, nosotros escuchamos mientras vamos haciendo cosas, y los chicos por ahí escuchan un pedacito de información, y eso no tienen como meterlo en contexto de todo lo que está pasando, ni decir, bueno, no, pero a veces los medios exageran, o bueno, no es toda la verdad. Ese no lo tienen. A veces nosotros no lo tenemos, y nos entra sin filtro todo lo que escuchamos, los niños menos. Entonces, a veces los adultos tienen que cuidar a sus padres mayores, tienen que además enseñarle a hacer la tarea y enseñar a los hijos. Entonces, el sistema de cuidado está en alerta. Muchas personas sienten el incremento forzado de intimidad. Hay muchas personas que estaban excelentes yendo a trabajar, vuelven y están cierta cantidad de horas con la familia en la casa. Y que son personas como más evitativas, ¿no? Como más... esto no es como un juicio de valor, simplemente es gente que necesita su propio espacio más que otros, y que le cuesta más estar en constante convivencia y presencia de otros, ¿no? Entonces esto genera dificultades para la conexión. Si yo estoy en alerta, va a ser mucho más difícil que yo pueda estar mirando qué necesita otro, y conectando y empatizando, porque estoy en función supervivencia, ¿sí? No es para pegarnos palos, pero si yo estoy en función supervivencia, no voy a... el instinto es, me tengo que salvar, y tengo que estar alerta a los peligros que suceden, y quizás ahí me pierdo de ver, bueno, qué es lo que mi hijo, mi hija necesita. Y bueno, por supuesto el niño pierde la sensación de seguridad, ¿no? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta? Este sería un buen momento. Si no, yo sigo, tengo para hablar largo y tendido. Espero 10 segundos más. Bueno, seguimos. Entonces, algunos recursos prácticos. Y acá lo voy a hablar para, como se habrán dado cuenta, para los niños, pero también para nosotros los adultos. Por ahí van a ser distintos ejemplos, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer? Primero yo para estar calmo, ¿no? Para después poder darle a los niños las herramientas. Un recurso práctico son ejercicios de relajación. Nosotros hay como diferentes niveles en los que el sistema puede estar activado. Si es una activación más o menos leve, con ejercicios de relajación, por ejemplo, de respirar profundo, hay un ejercicio que es la respiración del chocolate caliente, ¿no? Para enseñarles a los chicos, ¿no? Imagínate, porque los chicos necesitan usar la imaginación, imagínate que tenés una taza de chocolate caliente o de la bebida que más les guste, pero que está caliente, ¿no? Que tiene un aroma súper rico, la tenés en las manos, pero todavía no la podés tomar. Entonces la olés y la soplás para que se enfríe, ¿no? Como le empezamos a enseñar esta respiración, pero la hacemos con ellos. Respirá conmigo. Acuérdense de esto de la corregulación y las neuronas espejo. Vamos juntos a respirar. No es, bueno, respira y calmate, ¿no? Que a veces es lo que bueno, basta, calmate, regulate. Y esperamos que un niño pueda hacer lo que a veces ni siquiera nosotros podemos hacer, ¿no? Porque estamos más centrados en lo que yo necesito y en lo molesto que me está generando la expresión de las necesidades de mi hijo, de mi hija. Estoy centrada en mí, en vez de estar centrada en lo que el niño o niña necesita. Y esto, me voy un poquitito por las ramas, esto es el amor. El amor es dar, ¿sí? El amor se fija en el otro. El amor, la palabra dice, es bienaventurado dar
que recibir. Bienaventurado significa feliz. Yo voy a ser feliz si doy. Y si doy tiempo, si doy atención. Y esto no está mal. El otro día también reflexionaba un poco sobre esto, ¿no? Si yo doy y también estoy pensando en mi felicidad, en dar, no está mal. Si doy con la intención de dar y bendecir, y además yo voy a ser feliz, fantástico. Entonces, y esto pasa, si yo doy tiempo es una inversión. Lleva más tiempo. Si mi hijo tiene 3, 4 años, yo me tengo que agachar, tengo que mirarlo, tengo que detener lo que estoy haciendo, tengo que mirarlo a los ojos, mirarlo, escucharlo, esperar a que se calme. Acá le digo, acá estoy, te escucho, te estoy mirando, veo que necesitas algo, todavía no me doy cuenta que necesitas, pero acá estoy. Me agacho, me pongo al nivel del niño. Bueno, ¿qué podemos hacer? Contame. Si tiene 2 años, como el mío, no me lo va a poder contar. Si tiene 4, por ahí sí, o 3, depende, ¿sí? Con el adolescente es lo mismo. Por más que pensamos que ya es un adulto, no es un adulto. Se quieren comportar a veces como adultos cuando les conviene, pero en las emociones, en su autorregulación, todavía están en formación. Entonces, son otras estrategias. No me voy a poner, bueno, acá estoy, contame, como si fuera un nene de 4 años, nos van a sacar corriendo. Pero, bueno, ¿quién es mi hijo? Además eso, ¿qué hijo tengo? ¿Qué hija? ¿Quién es? ¿Cuál es mi estrategia para poder lograr conexión? ¿Lleva más tiempo? Sí, lleva más tiempo. ¿Le va a ser mejor a él? Sí, por ende, después voy a tener un hijo o una hija conectada con sus necesidades satisfechas, con menos berrinches, con menos violencia, con menos depresión, por lo tanto, voy a ser beneficiada en el proceso. Entonces, lleva tiempo, pero es una inversión en ellos, por supuesto, porque chicos, niños, niñas y adolescentes sanos, con una sensación de y un entendimiento de que mis emociones y lo que me pasa valen lo suficiente como para que mamá, papá frenen lo que están haciendo, me miren, se preocupen, me atiendan a mis necesidades, me enseñan a mí que mis necesidades son importantes, me hace sentir seguro, me hace sentir valioso y probablemente voy a ser un adulto mucho más capacitado para también ser un papá de generaciones saludables. Tiene muchos beneficios para todos. El abrazo de la mariposa es otro recurso que podemos usar, bien práctico, para la calma. ¿Sí? Lo podemos usar adultos y lo podemos usar con los niños. Es súper fácil. Es una técnica de relajación. Entonces, lo que hacemos es esto. Se los enseño a ustedes y ustedes los enseñan a sus niños. Lo que hacemos es entrecruzar los dedos, ¿sí? Pulgares, así, y los ponemos, yo, a ver, no sé si se ve, a ver, voy a poner mi camarita también, así veo si se ve. Entrecruzo los dedos, así, y los pongo así como en esta parte del pecho, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, bueno, ahora pensá en algo lindo, pensá en algo que te genere tranquilidad, alegría, quizás la cara de tus hijos mismos, el recuerdo de cuando eran bebitos, o tus nietos, o tu perro, no sé, algo, o acordate de algo, de un recuerdo lindo. Entonces, cuando estás pensando en eso, concéntrate, si tenés que cerrar los ojos, concéntrate dónde sentís el bienestar en tu cuerpo, cuando te acordás de eso, y concentrado en esa sensación del cuerpo, haces así como si fueran toquecitos, el aleteo de la mariposa lento, unas 10 veces, mientras te concentras en esas sensaciones positivas. Y respirás, ¿sí? Se puede hacer varias veces. Bien, ahora pensá en otra cosa linda que te haya pasado, ¿no? Y si son niños, los ayudamos, que sean esos recuerdos compartidos. ¿Te acordás cuando...? Y que no sean ambiguos, porque a veces tenemos que, en este tiempo, pues si decimos, ¿te acordás en la casa de la abuelita? Y quizás ahora eso les activa que, ay, pero quiero ir a la casa de la abuelita y no puedo, ¿no? Pero pensemos en cosas que pensá en
cuando comemos milanesa, no sé, depende de lo que les haga feliz a cada uno de los chicos, ¿no? Bueno, imagínate que estás comiendo una milanesa, algo posible en este contexto, ¿sí? Que si después les da mucha gana de comer milanesa, puedas hacer una milanesa en tu casa. Ese es otro recurso. Masajes faciales. Esto, este golpeteo, ¿sí? En sectores de la cara, esto relaja. Hay técnicas más de, bueno, dónde primero, dónde después, pero en realidad no importa, hay terminaciones nerviosas en la cara, podemos hacer esos masajitos y relajan. Los podemos autohacer, los podemos hacer a ellos, les podemos enseñar que lo hagan, porque también mientras estoy haciendo esto, no estoy pensando en otras cosas. Y estoy dándome tiempo a frenar, a que el sistema frene. Estos ejercicios de relajación, tensión, relajación que puse al principio, por ejemplo, yo puedo tener no sé, hay un ejercicio que es sentado, ahí en la silla, lo pueden practicar, por 3 segundos, vamos a concentrarnos, por ejemplo, en los músculos de las piernas, ¿no? Pongo todos los músculos de las piernas en tensión durante 3 segundos y los aflojo durante 3 o 5 segundos. Otra vez lo repito. Y con los chicos podemos jugar. Bueno, hace esto, ¿no? Como fuerte, como Hulk, no sé, lo podemos. Y después, aflojate, ¿no? O hacer de cuenta que estás apretando limones, que le querés sacar todo el jugo a los limones, ¿no? Entonces apretá bien fuerte. Y después soltalos, 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 ¿no? Y aflojá los brazos, así como que los tirás al piso. Todo ese contraste entre tensión y relajación, finalmente lo que va logrando es que el cuerpo se relaje, ¿no? Esto, la verdad que son como ejemplos, ustedes pueden buscar en internet ejercicios así de relajación, que están de tensión, relajación, los que les sirvan. De hecho, en Pinterest, en Google, hay un montón de ideas, las que sean prácticas y divertidas. Después, obviamente, vamos a otro nivel, porque los niños y adolescentes, nosotros también, necesitamos descarga motora, porque todas estas hormonas del estrés lo que generan es necesidad de acción, el cuerpo se está preparando para correr, para irse, para pelear. Entonces, todo eso, toda esa energía que el cuerpo está generando, ¿sí? Necesita ser descargada. Entonces, necesitamos tener periodos todos los días con los chicos donde activen, donde se muevan. No hace falta tener una casa enorme, si es en una salita, corremos los muebles, la preparamos, ya no es la casa donde va a estar los adornitos y todo ordenadito. Tiene que ser nuestro campo de práctica, de entrenamiento, de escuela, es una crisis, gente, ¿no? Es una crisis, entonces tenemos que adaptar todo a que después, a cuando terminemos esta situación, estemos mejor. Y no vamos a estar mejor si el piso estuvo reluciente siempre. Vamos a estar mejor si pudimos hacer todas estas cosas, si pudimos conectar, ¿no? Yo eso, ustedes no se imaginan después, si alguno quiere, después yo les saco fotos al piso de mi casa y les aseguro que se puede vivir con el piso aunque no esté reluciente. Bien, entonces, juegos, bailar, saltar, correr, todo lo que puede ser en el lugar, puede ser tijeritas ahí en el lugar. Bueno, nada, en YouTube hay un montón de cosas, rutinas para gimnasia de padres con niños, busquen esos recursos, busquen y propónganselos a la gente que ustedes tienen alrededor, ¿no? Y también, ¿por qué no hacer un switch en nuestra cabeza de que quizás la educación formal no es la que va a primar y la que va a ser este año escolar? Va a ser lo que puede hacer, ¿sí? Van a tener los contenidos que puedan tener, muchos contenidos no los van a lograr, charlemos con las maestras, también para también, porque, a ver, las maestras, y acá habrá docentes, los docentes con sus mejores intenciones de que sus alumnos
tengan los contenidos, avancen, de no atrasarse, o sea, de hacer bien su trabajo, ¿sí? Que los docentes también están aprendiendo cómo hacer esto, no tienen idea. Entonces están haciendo lo mejor que pueden, porque muchas veces se convierte en esta batalla entre los docentes y el colegio y los padres, y qué les pasa, qué se creen, que estamos acá haciendo nada, y los padres están trabajando, y los docentes están haciendo realmente lo mejor que pueden. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Hablemos con los docentes, hablemos con los maestros, para llegar a acuerdos, para que seamos equipo. Esto, juntos somos más fuertes. Queremos, supuestamente, lo mejor para los chicos, y también los chicos necesitan una familia que esté bien. Entonces, si que el pibe adquiere todos los conocimientos necesarios del año, pero después esto va a generar una situación de estrés total, no está equilibrado, ¿sí? Entonces, hablemos. Y también valoremos y empecemos a percibir las oportunidades de educación experiencial, ¿sí? Que es, bueno, a ver, vamos a cocinar juntos. Entonces, ¿cómo se mide la leche, la harina, en la tacita y el volumen? Nada, son cosas que hacemos, que los padres hacen todo el tiempo en casa, supongo, salvo que los chicos estén todo el día con la tele o todo el día en el colegio, pero los padres lo hacen, ¿no? Bueno, vamos a barrer, vamos a hacer esto. Empezar también a incluirlos en diferentes experiencias de cómo se hacen las cosas, no sé, de cómo se dobla la ropa, cómo se plancha, como cosas de la vida que no son las de la escuela. Después ya van a volver a la escuela, ya va a volver esa normalidad, y lo que no lograron académicamente lo van a lograr más adelante, eso no se va a perder. Esto, porque podemos generar buenas experiencias y recuerdos. Acuérdense, esto va a depender de qué hacemos en ese espacio de libertad última. Decidimos que sea, bueno, es un tiempo para aguantársela, y bueno, ya saldremos, y bueno, acá banquémosla mientras esto pasa, que ya vamos a salir, uy, qué bajón que estamos acá adentro un día más, 60, 61. O, bueno, tenemos una oportunidad distinta de hacer cosas distintas. Sí, quisiéramos salir, quisiéramos ir a la plaza, quisiéramos ver a los amigos, quisiéramos todos un montón de cosas distintas a las que estamos atravesando. Ahora, pero bueno, ¿cómo podemos usar esto? ¿Qué de lo que tengo puede ser una oportunidad única y irrepetible? Acá en casa, por ejemplo, como mi marido no está yendo a trabajar y puede cursar online en la universidad, tenemos el regalo de un montón de tiempo juntos, que a veces se convierte en desafío, tanto tiempo juntos, por eso hay que ir charlando, conversando, buscando recursos, pero tenemos la bendición de estar un montón de tiempo juntos que no hubiéramos tenido en su momento, ¿no? Si no pasaba esto. Bien, recursos prácticos también para ayudar a bajar y a calmar este sistema nervioso: tararear, cantar. Vieron que hay gente que cuando está nerviosa empieza a tararear, a hacer melodías internas, externas. Bueno, esta es una forma de, bueno, como los bebés hacen, ¿no? No sé, Brunito también, a veces cuando se va a dormir, y no sé, o Esteban, yo les cantamos, él empieza, ¿no? No, ni, y él empieza, y empieza como a autocalmarse. Eso es, y lo hacemos los adultos también, aunque no nos demos cuenta a veces. Pero esto juntos, tararear juntos, cantar juntos, crear afirmaciones realistas juntos, ¿no? Con los chicos. Esta estrategia la encontré el otro día de una colega, me pareció súper buena práctica, es armar en la casa el rincón de mis necesidades, ¿no? Basado en esto, de que toda emoción que no es confortable y que da lugar a conductas que son más difíciles de manejar, lo que están haciendo es manifestar una necesidad que no está satisfecha. Entonces, si yo puedo armar ahí, ven como ven en la fotito, puedo poner con dibujitos, puedo hacerlos dibujar a los chicos cuáles son mis necesidades, ¿no? O puedo poner en la pared un menú de necesidades, ¿no? Ahí dice, dar un menú. ¿Qué necesito? Y tener un tiempo en el día ritualizado
donde ritualizado quiere decir todos los días a tal hora, todos los días en este momento del día, nos juntamos, charlamos, nos ponemos a pensar intencionalmente qué necesito. ¿Qué necesitas vos? ¿Qué necesita mamá? ¿Qué necesita? Y lo dibujamos y lo colgamos de algún lado. O ponemos un menú, abrazos, palabras, alguien que juegue conmigo, alguien que me diga que me quiera, ¿no? Y ponemos, entonces ahí nosotros aprendemos a darnos cuenta qué necesitamos nosotros, porque nos empezamos a hacer esa pregunta, y también escuchamos y le preguntamos al niño, ¿no? Bueno, ¿qué necesitas? A ver, acá había algo en el chat. Flor dice ahí que ese recurso es genial, que ellos lo usan en el jardín. Bien, eso es. Después está el rincón de la calma también, ¿no? Que ahí puede haber un, no sé, un rinconcito que tenga el peluche preferido, no sé, el juguete, almohadoncitos, donde depende de la edad, ¿no? Tenemos que ser realistas. Algunos niños lo van a saber usar, otros no. Pero también puede haber un rincón para la calma para nosotros. Y si los chicos nos ven usar el rincón de la calma, por ahí empiezan a usar el rincón de la calma. Es un lugar voluntario, donde se va voluntariamente, no es el rincón donde se portó mal y, bueno, anda al rincón de la calma. No, es un lugar donde vamos voluntariamente. Y si los chicos nos ven usarlo a nosotros, ¿qué es esto? Es el propio time out, es el, che, me estoy dando cuenta que no estoy bien, me voy a ir 5 minutos al lugar de la calma. Ahí respiro, mi chocolate caliente, hago el abrazo de la mariposa. Y si nosotros lo hacemos, podemos invitar a los chicos que lo hagan. Che, estamos todos un poco alterados. Y si nos vamos 2 minutos al rincón de la calma y vamos todos, o va el que lo necesita. Y el niño por ahí lo empieza a usar. Esto de armar rituales, rutinas y estructura sigue siendo súper importante. Al principio parecía que estábamos como en unas vacaciones, pero no. Tenemos que armar esta estructura lo más normal posible, con contactos virtuales con gente, ¿sí? que sea cercana. Precisamente porque como hay tanta incertidumbre, todo lo que podamos hacer previsible, mejor. ¿Mm? Y esta palabra que no existe, que es fisicalizar o dar forma física a lo que nos pasa adentro. Con los niños pequeños se usa más con los niños más pequeños, pero por ejemplo mediante objetos, muñecos, no sé, se me ocurre con muñequitos, bueno, ¿cómo te sentís ahora? Como Hulk, que está enojado, así todo verde y todo enojado. ¿Cómo te sentís ahora? No sé, y agarran otro muñequito que significa la alegría o dibujos o plastilina. Bueno, esta plastilina negra o roja es así, ahora me siento así, como todo rojo por adentro. Entonces pongo afuera lo que está pasando adentro, ¿no? Y esta práctica, que la tenemos que aprender primero nosotros, es tener compasión y aceptación de nuestras propias emociones. ¿Siento miedo? Ok, siento miedo. ¿Qué es esto, no? Hablar de las emociones y visitar y sentarse con las emociones, porque a veces decimos, bueno, sobre todo en estos tiempos, bueno, ¿cómo hago para sentirme mejor? Como que enseguida, ¿no? Si me siento triste, bueno, hago algo para no sentirme triste. Si tengo miedo, bueno, no tengo que tener miedo, me pongo a orar para no tener miedo. O quiero salir rápido, no sentir más esa emoción. Y no está bien eso, no es saludable, porque nuestras emociones nos dicen cosas, están ahí para hablarnos de cosas. Dios nos creó con emociones, con esas emociones no tan lindas también. Entonces, primero nosotros, y después ayudamos a los niños a hacerlos, a visitar y sentarnos con las emociones. ¿Por qué? Pues bueno, a ver, vamos a visitar, a pensar y a ver qué estamos sintiendo. Y cuando podemos ir en internet, hay 1500 dibujitos de rostros con las diferentes emociones. ¿Cómo te sentís hoy? O pensá en algo que te haga sentir así, todo contento y enojado y no sé, con miedo. Y empezar a enseñarles
estas cosas y también compartir lo que nosotros sentimos. No significa decirles, no, la verdad que estoy re preocupado porque no sé cómo vamos a hacer con la economía. No, no. Dicen, no, a veces yo también estoy preocupado o yo también estoy aburrido. A mí me pasa también. Cuando las cosas no me salen como yo quiero, me siento frustrado, no me gusta, no me siento bien, ¿no? Y empezar a también contarles que a nosotros también nos pasa. Y las validamos. Validar significa, bueno, te veo que te está pasando eso. Las emociones, si las atravesamos, en vez de deshacernos de esas o negarlas, son como las agujas de un reloj. Pasan. No me voy a quedar enojado eternamente, ni triste eternamente. El problema es cuando las guardamos, cuando las metemos, cuando no las dejamos salir. Ahí es el problema porque se cronifican y generan enfermedad emocional, física. Entonces, ahí tenemos que prestar atención. Acá hacen una pregunta, ahora vamos a las preguntas, termino esta y ya vamos a las preguntas. Así que sí, si quieren ir escribiendo preguntas, háganlo, y ahí vamos. Es importante que les demos información, ¿sí? No que se informen directamente de la tele ni de la radio, pero que sí hablemos con ellos, porque muchos están con preguntas. ¿Vamos a salir? ¿Nos vamos a contagiar? ¿Nos vamos a morir? ¿Los abuelos se van a morir? Bueno, tenemos que dar información de acuerdo a la edad, lo que puedan entender, y lo más objetiva posible. Para eso primero tenemos que hacer nosotros el procesamiento, ¿no?, de eso. Y flexibilizar nuestras expectativas sobre nuestros niños y adolescentes y sobre nosotros también. Porque, como les decía, estamos hablando de lo ideal, ¿no? Estamos hablando de qué bueno usar todo esto de oportunidades, etcétera, etcétera. Pero también somos seres humanos, tenemos emociones, lidiamos con un pasado que a veces está resuelto y a veces no, entonces tenemos que tenernos paciencia nosotros como papás, como esposos, esposas, tíos, abuelos, como seres humanos. Todo lo que dijimos de los niños, aplicarlo a nosotros, y también flexibilizar expectativas sobre el rendimiento académico, sobre las conductas. Tenemos que esperar que haya más berrinches. A veces, no, parece como una mala palabra berrinche, ¿no? Berrinche es la expresión en el lenguaje que pueden de una necesidad o de un sentimiento de los niños. Entonces, tenemos que desactivar esos berrinches, pero la manera no es con el reto, con el grito, con más alteración o activación, es con menos, es con calma. Alguna vez nos va a salir mejor, a otra vez nos va a salir peor. En eso hablo de flexibilizar, hacer lo mejor que podamos y conectarnos en esto, con otros. Nosotros pidamos ayuda de nuestros amigos, de otras personas que les está pasando lo mismo, o profesional, si vemos que ya todo lo otro no nos alcanza, ¿no? Por supuesto. Entonces, nosotros mismos pongamos en práctica estas como recursos prácticos, ¿no? Una palabrita sobre, ahí saqué la pantalla, pero una palabrita sobre los adolescentes, por ahí los que tienen hijos adolescentes nos pueden contar un poco más, pero ellos están lidiando de otra manera, ¿no? Y con otros desafíos, y quizás tenían otras actividades como más estructuradas y planes y proyectos, y están en esa etapa de independencia, y de repente se tienen que quedar en casa con los padres, y es tan anormal esa situación para el adolescente. Y bueno, tenemos que también acompañarlos en esto. Y mucho va a ser de acompañarlos en su frustración, porque no hay mucho que podemos hacer ni lo podemos resolver. Lamentablemente les toca esto en esta etapa de la vida. Lamentablemente les tocó a ellos ser la generación de adolescentes que se tuvo que quedar en casa durante 2, 3, 8 meses, no sé, no sé cuánto va a ser. Esperemos que no sea más. Pero bueno, a veces nos pasan cosas que no elegimos, que no queremos, que no nos gustan, y los tendremos que ayudar a lidiar con esa frustración. No va a ser para siempre, van a sobrevivir, tenemos una capacidad impresionante como seres humanos de resiliencia, pero bueno, mucho va a depender también de
de qué podamos hacer. Siguen siendo niños en muchas cosas, sus cerebros no están desarrollados del todo, necesitan nuestra ayuda, necesita que los sigamos ayudando a regularse, etc. Así que bueno, todo lo que podamos hacer lo haremos. Lo que no sepamos cómo hacer, pediremos ayuda o simplemente invocaremos la gracia de Dios para que cubra lo que nosotros no pudimos hacer, como tantas otras veces, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí lo que yo había como pensado y compartir con ustedes.